Primer libro de las Crónicas. Capítulo 19. Después de esto, murió Naas, rey de los hijos de Amón, y su hijo reinó en su lugar. David dijo: mostraré bondad con Hanún, hijo de Naas, porque su padre mostró bondad conmigo. Entonces David envió mensajeros para consolarle respecto a su padre. Los servidores de David fueron a la tierra de los hijos de Amón a Hanún para consolarlo. Pero los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿acaso crees que David honra a tu padre, pues te ha enviado consoladores? ¿No han venido a ti sus siervos para buscar, derrocar y espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, los afeitó y les cortó los vestidos por la mitad a la altura de las nalgas, y los despidió. Luego, algunas personas fueron a contarle a David cómo habían sido tratados los hombres. Él envió a recibirlos, pues los hombres estaban muy humillados. El rey les dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, y luego vuelvan. Cuando los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos para David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para contratar carros y jinetes de Mesopotamia, de Aram Maacá y de Zoba. Y contrataron para sí 32.000 carros, y al rey de Maaca con su gente, que vino y acampó cerca de Medeba. Los hijos de Amón se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab con todo el ejército de valientes. Los hijos de Amón salieron y prepararon la batalla a la puerta de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban solos en el campo. Cuando Joab vio que la batalla estaba preparada contra él por delante y por detrás, escogió a algunos de todos los hombres selectos de Israel, y los puso en orden de batalla contra los sirios. El resto del pueblo lo puso en manos de Abisai, su hermano, y se puso en orden de batalla contra los amonitas. Él dijo: si los sirios son demasiado fuertes para mí, tú me ayudarás, pero si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, yo te ayudaré. Sé valiente, y seamos fuertes por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que le parece bien. Entonces Joab y el pueblo que estaba con él se acercaron al frente de los sirios a la batalla, y huyeron ante él. Cuando los hijos de Amón vieron que los sirios habían huido, huyeron igualmente ante Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab llegó a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido derrotados por Israel, enviaron mensajeros y convocaron a los sirios que estaban al otro lado del río, con Shofach, el capitán del ejército de Hadadezer, al frente. David recibió la noticia, así que reunió a todo Israel, pasó el Jordán, llegó hasta ellos y preparó la batalla contra ellos. Cuando David preparó la batalla contra los sirios, estos lucharon con él. Los sirios huyeron ante Israel, y David mató de los sirios a 7000 cuadrillas y 40.000 hombres de a pie, y también mató a Shofach, el capitán del ejército. Cuando los servidores de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Los sirios no quisieron ayudar más a los hijos de Amón. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 20. A la vuelta del año, en la época en que salen los reyes, Joab sacó el ejército y asoló el país de los hijos de Amón, y llegó a sitiar Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Joab atacó a Rabá y la derrocó. David se quitó la corona de su rey de la cabeza, y encontró que pesaba 1 talento de oro, y que había piedras preciosas en ella. La puso en la cabeza de David, y sacó mucho botín de la ciudad. Sacó a la gente que estaba en ella y la hizo cortar con sierras, con picos de hierro y con hachas. Así hizo David con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David y todo el pueblo regresaron a Jerusalén. Después de esto, surgió la guerra en Gezer con los filisteos. Entonces Sibeca y el Husatita mató a Sippai, de los hijos del gigante, y fueron sometidos. Nuevamente hubo guerra con los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, el giteo, cuyo asta de lanza era como una viga de tejedor. Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos en las manos y en los pies, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos le nacieron al gigante en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Primer libro de las Crónicas. Capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan a contar a Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme la noticia para que yo sepa cuántos son. Joab dijo: que Yahvé haga que su pueblo sea 100 veces mayor que ellos. Pero, mi señor el rey, ¿no son todos ellos siervos de mi señor?
¿Por qué mi señor exige esto? ¿Por qué será causa de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Por eso Joab partió y recorrió todo Israel, y luego llegó a Jerusalén. Joab dio a David la suma del censo del pueblo. Todos los de Israel eran 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero no contó a Leví y a Benjamín entre ellos, porque la palabra del rey era abominable para Joab. A Dios le disgustó este hecho, por lo que golpeó a Israel. David dijo a Dios: he pecado mucho, pues he hecho esto. Pero ahora quita, te ruego, la iniquidad de tu siervo, porque he hecho una gran locura. Yahvé habló a Gad, el vidente de David, diciendo: ve y habla a David, diciendo: Yahvé dice, te ofrezco 3 cosas. Escoge una de ellas, para que te la haga. Gad se acercó a David y le dijo: Yahvé dice, elige, o 3 años de hambre, o 3 meses para ser consumido ante tus enemigos, mientras la espada de tus enemigos te alcanza, o bien 3 días de la espada de Yahvé, con pestilencia en la tierra, y el ángel de Yahvé destruyendo por todos los límites de Israel. Ahora, pues, considera qué respuesta daré al que me envió. David dijo a Gad: estoy en apuros, te ruego que me dejes caer en la mano de Yahvé, porque sus misericordias son muy grandes. No me dejes caer en la mano del hombre. Entonces Yahvé envió una peste sobre Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Cuando estaba a punto de destruirla, Yahvé lo vio, y cedió ante el desastre, y le dijo al ángel destructor: es suficiente, ahora retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. David alzó los ojos y vio al ángel de Yahvé de pie entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de saco, se postraron sobre sus rostros. David dijo a Dios: ¿no fui yo quien mandó contar al pueblo? Soy yo quien ha pecado y ha hecho mucha maldad, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, que tu mano, oh Yahvé, mi Dios, sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que sea azotado. Entonces el ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David que subiera a levantar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. David subió por la palabra de Gad, que habló en nombre de Yahvé. Ornán se volvió y vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo. Cuando David se acercó a Ornán, este miró y vio a David, salió de la era y se inclinó ante David con el rostro en tierra. Entonces David le dijo a Ornán: véndeme el lugar de esta era, para que construya en él un altar a Yahvé. Me lo venderás por el precio completo, para que la peste deje de afligir al pueblo. Ornán dijo a David: tómalo para ti, y deja que mi señor el rey haga lo que es bueno a sus ojos. He aquí que yo doy los bueyes para los holocaustos, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Lo doy todo. El rey David le dijo a Ornán: no, pero ciertamente lo compraré por el precio completo. Porque no tomaré lo que es tuyo para Yahvé, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Entonces David le dio a Ornán 600 siclos de oro en peso para el lugar. David edificó allí un altar a Yahvé, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Yahvé, y éste le respondió desde el cielo con fuego sobre el altar de los holocaustos. Entonces Yahvé ordenó al ángel, y éste volvió a enfundar su espada. En aquel tiempo, cuando David vio que Yahvé le había respondido en la era de Ornán el Jebuseo, sacrificó allí. Porque el tabernáculo de Yahvé, que Moisés hizo en el desierto, y el altar de los holocaustos, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo presentarse ante él para consultar a Dios, pues tenía miedo a causa de la espada del ángel de Yahvé.